Muy buenos días, estimada docente. Somos el grupo 4 conformado por Gabriela Freire, Andrea Quinche, Nancy Perugachi, Dayana Jarrín, Anaí Vargas y Cecilia Díaz. En esta oportunidad realizaremos la exposición correspondiente al examen final de la asignatura Estrategia de Litigación y Teoría del Caso, dentro de la maestría en Derecho Procesal. Nuestro trabajo se desarrollará sobre un caso relacionado con el delito de muerte culposa por conducción en estado de embriaguez, tipificado en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. Durante la exposición abordaremos las principales etapas del juicio oral aplicadas a nuestro caso práctico, las cuales son alegato de apertura, interrogatorio directo, contrainterrogatorio y alegato de clausura. A continuación, daremos inicio con el alegato de apertura. Muchas gracias. Señora jueza, buenos días. Fiscalía General del Estado comparece a esta audiencia con el propósito de demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del procesado Marco Paul Torres Almeida por el delito de muerte culposa causada por conductor en estado de embriaguez, tipificado y sancionado en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. Los hechos que motivaron esta acusación ocurrieron el 28 de junio del año 2025, aproximadamente a las 18 horas, en la intersección de la avenida Natalia Jarrín y Eloy Alfaro en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Este día, el procesado conducía un vehículo tipo sedán con placas IBB 0733 por una vía urbana bajo los efectos del alcohol. Como consecuencia directa de esta conducta imprudente, el procesado perdió el control del vehículo, ocasionando el impacto contra un peatón, Edgar Adrián Gavilanes Díaz, víctima, que transitaba por la vía pública. Como resultado de este impacto, sufrió lesiones graves, las cuales le provocaron la muerte. Durante el desarrollo de este juicio, la Fiscalía presentará pruebas claras y contundentes para demostrar la responsabilidad del procesado. Estas pruebas incluyen informe pericial de verificación técnica del accidente, elaborado por una experta quien explicará la dinámica del siniestro. El resultado de la prueba de alcotest que demostrará de manera técnica que el procesado conducía en estado de embriaguez al momento de los hechos. La valoración conjunta de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, permitirá concluir que la conducta del procesado violó el deber objetivo de cuidado exigido a todo conductor, lo que generó directamente la muerte de la víctima. Señora jueza, este caso no es un accidente fortuito, es el resultado de la decisión irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol, poniendo en grave riesgo la vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, al finalizar este juicio, Fiscalía solicitará que se declare la responsabilidad penal del procesado conforme lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias. Señora jueza, respecto a la prueba, Fiscalía anuncia los siguientes medios probatorios. Prueba documental. El resultado de la prueba de alcoholemia número 324 practicada al procesado Marco Raúl Torres Almeida, mediante la cual se acreditará que conducía el vehículo en estado de embriaguez al momento de los hechos. Y prueba testimonial de la perito Dayana Jarrín, quien comparecerá a esta audiencia para sustentar y explicar su informe pericial de verificación técnica del accidente de tránsito, en el que se analiza la dinámica del siniestro y las circunstancias en las que ocurrió. Gracias, señora jueza. Devuelvo la palabra. Señora jueza, en este momento me permito reproducir como prueba a mi favor el testimonio de la señora perito Dayana Valeria Jarrimbera. Por favor, señora perito, para efectos de grabación, sírvase indicar sus generales de ley. Mi nombre es Dayana Valeria Jarrimbera, con cédula número 120-686-4579, de 45 años de edad, de profesión, sargento segundo de policía, agente investigador de la UIAC, domiciliada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Muchas gracias. Señora perito, por favor indique en qué institución labora.
Laboro en la Jefatura Subzonal de Accidentología Vial de Pichincha. ¿En qué departamento, por favor? En este caso, en el departamento de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la OIAT. ¿Cuál es su formación académica y especialización en materia de investigación de accidentes de tránsito? Soy ingeniera automotriz con un diplomado en accidentología vial. ¿Cuántos años de experiencia tiene para la realización de pericias de tránsito? Tengo 25 años de experiencia. ¿Puede indicar, por favor, aproximadamente cuántos informes de verificación técnica de accidentes de tránsito ha realizado? He realizado al menos 100 informes de verificación técnica de accidentes de tránsito. Muchas gracias. En relación al caso que nos ocupa, por favor, indique a la señora jueza cuál es el informe que usted realizó, indique el lugar y la fecha. Realicé el informe de verificación técnica del accidente de tránsito, esto en la avenida Natalia Jarrín y Eloy Alfaro del Cantón Cayambe, el día 28 de junio del año 2025, ¿A qué hora realizó la pericia? aproximadamente a las 18 horas. Muchas gracias. ¿Quiénes son las personas participantes en este accidente de tránsito? Tenemos el participante 1, que es el conductor del vehículo, de nombre Marco Raúl Torres Almeida, y el participante 2, en este caso la persona fallecida, de nombre Edgar Adrián Gavilanes Díaz. Indique, por favor, cuántos vehículos están involucrados. Un solo vehículo, tipo automóvil de placas IBB 0733. Indique, por favor, al señor juez cuál es la tipología del accidente de tránsito. Esto es por atropello de un peatón, debido al exceso de velocidad del conductor que se encontraba bajo efectos del alcohol. ¿Puede indicar, por favor, qué pudo observar al momento de su llegada al lugar del accidente? Una vez de mi llegada, observé que existía un conductor dentro del vehículo con un presumible halitosis al licor. De la misma manera, existía una persona sin signos vitales tirada al borde de la calzada y varias latas de bebidas alcohólicas en el lugar. ¿Pudo identificar cuántas personas se encontraban en el lugar del accidente aparte de los participantes del mismo? En mi llegada observé varias personas en el lugar que presenciaron el hecho y no puedo decir con exactitud el número de personas. Entiendo, muchas gracias. Indique cuál es la dinámica del accidente de tránsito. En este caso tenemos como factores principales la imprudencia del conductor por consumo excesivo de alcohol y como secuencia del accidente la pérdida de control del vehículo y un intento brusco de maniobra, en este caso ocurriendo un impacto. ¿Puede indicar cuál es la velocidad máxima para circular en la zona del accidente? En esta zona, por tratarse de una zona urbana, se debe tener en consideración que los vehículos livianos y motocicletas, el límite máximo de velocidad será de 50 kilómetros por hora, mientras que para los vehículos pesados, esto es, para los buses y transportes de carga, el límite máximo de velocidad es de 40 kilómetros por hora. ¿Pudo identificar si en la zona de atropello existía un paso cebra? No existía un paso cebra. Indique, por favor, cuál era la visual de los participantes. La visual de los participantes era muy buena, considerando las condiciones de iluminación y el entorno. Únicamente la visual del conductor se pudo ver afectada, eso por la ingesta del alcohol. En el punto de impacto, ¿existía preferencia de vía para peatones? Cuando llegué al lugar pude observar que sí existía una preferencia de vía para los peatones. Indique cuál es la causa basal del accidente de tránsito. El participante 1 no toma las medidas de seguridad vial tendientes para evitar un accidente de tránsito. Esto al conducir el vehículo en exceso de velocidad, perdiendo el carril normal de circulación, atropellando en este caso al participante 2. ¿Existen causas concurrentes? Sí, esto es la responsabilidad del conductor al conducir en este caso un vehículo en aparente estado de embriaguez. ¿Pudo determinar la existencia de infracciones accesorias? Sí, referentes al conducir el vehículo en estado de embriaguez, según lo determina el artículo 385, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal.
¿Cuáles fueron los indicios encontrados al momento del accidente de tránsito? Una persona sin signos vitales, un conductor en aparente estado de embriaguez, un automóvil impactado y latas de bebidas alcohólicas tiradas en la calzada. Por favor, indique a la señora jueza a qué conclusión llegó. La conclusión es la siguiente. La causa de este accidente de tránsito fue por el consumo excesivo de alcohol por parte del conductor del automóvil, lo cual redujo significativamente sus sentidos y capacidades psicomotrices. En este caso, dando como resultado un atropello y el fallecimiento de la víctima, eso es el señor Edgar Adrián Gavilanes Díaz. Muchas gracias, señora Perito. Hasta aquí mi intervención en relación al interrogatorio. Gracias. Con su venia, señor juez, la defensa va a proceder con el contrainterrogatorio de la señora Perito. Señora Perito, usted no presenció el accidente de tránsito, ¿correcto? Correcto, abogado. Su participación ocurrió después de que el hecho ya había sucedido, ¿verdad? Es verdad. Por lo tanto, su informe se basa en la observación posterior de la escena, ¿sí o no? Objeción, señora jueza. Es repetitiva, la señora Perito ya indicó que ha llegado posterior al accidente de tránsito. Señora Perito, usted realiza una reconstrucción técnica de lo ocurrido, ¿correcto? Objeción, señora jueza. Es impertinente, toda vez que la perito que está rindiendo su testimonio no fue quien realizó la reconstrucción de los hechos. Señora Perito, el lugar del accidente corresponde a una vía pública urbana, ¿correcto? Es correcto. En su informe usted determinó que el peatón no cruzaba por un paso peatonal, ¿verdad? Es correcto. Es decir, el peatón cruzaba la vía por un lugar no destinado para ese efecto, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. La señora Perito ya indicó que no cruzó por el paso cebra. Señora Perito, cruzar una vía fuera de un paso cebra incrementa el riesgo de atropello, ¿correcto? Es correcto. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿verdad? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. Ya refirió en el testimonio la hora del accidente de tránsito. Bien. Había indicado, señora Perito, que el accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde. A esa hora la iluminación natural empieza a disminuir, ¿correcto? Correcto. La visibilidad de los conductores puede verse afectada por condiciones de luz, ¿sí o no? Así es. Usted no puede determinar con absoluta precisión el nivel de visibilidad que tenía el conductor en ese momento, ¿correcto? Objeción, su señoría. La pregunta es capciosa. La señora Perito ya indicó en el interrogatorio que la visual de los participantes era buena. Señora Perito, usted indicó identificó, perdón, huellas de frenado en la vía, ¿verdad? Así es, correcto. Las huellas de frenado no permiten determinar con exactitud absoluta la velocidad del vehículo, ¿correcto? Correcto. Para estimar una velocidad se deben considerar diversos factores técnicos, ¿sí o no? Así es. Factores como estado del pavimento, peso del vehículo y condiciones de las llantas influyen en esa estimación. ¿Es cierto o no? Esto es totalmente cierto. La dinámica que usted describe en su informe es una construcción basada en indicios, ¿correcto? Objeción, señora jueza. La señora Perito no es la persona, el profesional que realizó el informe de reconstrucción de los hechos. Señora Perito, esa reconstrucción constituye una hipótesis técnica de lo ocurrido, ¿verdad? Objeción, su señoría. Ya indicamos en varias ocasiones que la señora Perito no realizó ninguna reconstrucción de los hechos.
Señora Perito, usted no puede afirmar con certeza absoluta la posición exacta del peatón segundos antes del impacto, ¿correcto? Correcto. Tampoco puede determinar con precisión las acciones del peatón inmediatamente antes del accidente, ¿sí o no? No. En su informe usted menciona la existencia de una causa basal, ¿correcto? Objeción, su señoría. Por favor, la señora Perito ya indicó las conclusiones a las que llegó respecto de la causa basal y la existencia de la misma. Tanto la causa basal descrita, entre esas causas se encuentra la conducta del peatón al cruzar fuera del paso peatonal, ¿correcto? Objeción, su señoría ya indicó la señora Perito que el peatón no cruzó por el paso cebra. Señora Perito, en la producción del accidente intervinieron más de un factor, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La señora Perito en sus conclusiones ya refirió los factores que estuvieron inmersos dentro del accidente de tránsito, refirió causa basal, causa concurrente, asimismo infracciones accesorias. Entonces ya no hay nada más que responder por parte de la señora Perito. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Señora jueza, procedo con la práctica de la prueba documental que obra a fojas 80 correspondiente al acta de Alcotés número 324 emitida por la Empresa Pública de Movilidad del Norte. En dicho documento consta que el 28 de junio del 2025, mediante el equipo serie P61981, debidamente calibrado y vigente, se realizó la prueba al ciudadano Marco Raúl Torres Almeida, conductor del vehículo de placas IBB 0733. El resultado fue positivo, registrando 1.82 grados de alcohol en la sangre, lo que evidencia que el conductor se encontraba en estado de embriaguez. La prueba fue practicada por el agente civil de tránsito José Ruiz Arias, posterior al siniestro de tránsito en el que se produjo el atropellamiento de un peatón que ocasionó su muerte. Señora jueza, solicito que esta prueba sea incorporada y valorada dentro del proceso conforme el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Señora jueza, eh, procederé a dar mi alegato final. En este caso, señora jueza, no trata simplemente de un accidente de tránsito. Este caso trata de una decisión irresponsable, la decisión de una persona de conducir un vehículo bajo los efectos de alcohol, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de la vía. Y lamentablemente, esa decisión tuvo como consecuencia la pérdida de una vida humana. Durante el desarrollo de esta audiencia, Fiscalía ha logrado demostrar, más allá de toda duda razonable, la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal del procesado en el delito de muerte causada por un conductor en estado de embriaguez, previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. La perito ingeniera Dayana Jarrín, experta en accidentología vial, explicó de manera clara, técnica y objetiva la verificación realizada en el lugar de los hechos ocurridos, esto es, en la avenida Natalia Jarrín y Eloy Alfaro del Cantón Cayambe. De su testimonio, señora jueza, se pudo establecer que en la escena se encontraba un vehículo tipo automóvil de placas IBB 0733, conducido por el señor Marco Raúl Torres Almeida, en estado de embriaguez. Varias botellas de bebidas alcohólicas en el lugar y el cuerpo de la víctima tendida al borde de la calzada, producto del impacto. Asimismo, se determinó que el accidente fue ocasionado por factores humanos atribuibles directamente al conductor, tales como el exceso de velocidad, distracción y principalmente la conducción bajo los efectos del alcohol, lo cual provocó la pérdida de control del vehículo y una maniobra brusca antes del impacto. La perito también señaló
que el consumo de alcohol afecta gravemente las capacidades psicomotrices y la percepción visual del conductor, reduciendo su capacidad de reacción y control del vehículo. Señora jueza, a ello se suma que durante esta audiencia se exhibió la prueba documental que consiste en el resultado del alcotest practicada al procesado, la cual arrojó un resultado de 1,82 grados de alcohol por litro de sangre, lo que evidencia de manera objetiva que el conductor se encontraba bajo un alto nivel de intoxicación alcohólica al momento de conducir el vehículo. Señora jueza, estos elementos permiten concluir la causa basal y contundente del accidente fue la negligencia al conducir el vehículo a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol, conducta que derivó directamente en el atropello y fallecimiento del señor Edgar Adrián Gavilanes Díaz. Por lo tanto, Fiscalía sostiene, más allá de toda duda razonable, el procesado es el único responsable de este lamentable hecho, el cual haber infringido gravemente el deber objetivo de cuidado que exige la conducción de un vehículo en la vía pública. En consecuencia, Fiscalía solicita a su autoridad emita sentencia condenatoria en contra del procesado y conforme lo establece el artículo 376 del COIP, se imponga la pena máxima de 12 años de privación de su libertad, en atención a la gravedad de la conducta, el peligro generado y el resultado fatal ocasionado. Porque cuando alguien decide conducir bajo los efectos del alcohol, no solo pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos. Y en este caso, esa decisión le costó la vida a una persona. Hasta aquí mi intervención, señora jueza.